Noticia Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la ex candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori son las personas más poderosas dentro del territorio nacional, según una encuesta realizada por la agencia Ipsos Perú y difundida por Semana Económica. Los lideran el top 30 de El Poder. Pero quienes salieron por primera vez en la historia de la encuesta del poder fueron el presidente saliente, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, quien también dejó el ranking y tienen investigaciones abiertas. Y para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Patricia Rojas Montes, directora de Cuenta Senior de Ipsos Perú. Bienvenida a la tarde de Entre 24. Muchas gracias, Joely. Gracias por la invitación. Quisiera destacar en primera instancia que por un lado está el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y la oposición enmarcada por Keiko Fujimori. Algunos dicen que esta es una señal de polarización entre la población y otros dicen que más bien eso es un símbolo de que todas las fuerzas están representadas en el país y que las dos fuerzas tienen el mismo poder. Sí, así es. Es por primera vez en este ranking que realizamos desde hace ya 36 años aparece tan alto una lideresa de oposición, que en este caso es Keiko Fujimori. Y esto se debe principalmente a dos razones, ¿no? A los resultados tan apretados de la contienda electoral en segunda vuelta, por un lado, y por otro lado a la bancada que tiene Keiko Fujimori actualmente en el Congreso. Ella tiene mayoría absoluta actualmente, lo cual le da una cuota de poder interesante. ¿Y qué pasa en el caso de Ollanta Humala y su esposa Nadine? ¿Salen de este ranking? ¿Será acaso por las libretas de la primera dama, por esta investigación que está avanzando? ¿O cuál puede ser el motivo que se da en esta coyuntura? Sí, antes de continuar hablando sobre los resultados de la encuesta, me gustaría que quede claro que es una encuesta que realizamos solo a líderes de opinión. Es una encuesta online que se realiza a líderes en el Perú, que son funcionarios públicos, autoridades electas, políticos, intelectuales, etcétera. Sobre la pregunta de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sí, ha pasado algo similar que lo que ocurrió en el gobierno de Toledo en el 2006, cuando dejó el cargo. Ellos han tenido muy baja aprobación por todos estos temas controversiales que se han venido dando en medios, una serie de investigaciones que hemos venido viendo y que han hecho que pierdan fuerza y desaparezcan prácticamente del ranking. Es la primera vez que un presidente en la medición, en un cambio de gobierno, deja de aparecer en este ranking de los más poderosos. Algo similar ocurrió con Alejandro Toledo, pero quedó en el puesto 30, ¿no? Ollanta Humala ya no aparece entre los 30 más poderosos del Perú. Ahora es interesante destacar la diferencia entre poderosos y de alguna manera que la gente los siga queriendo, que sean populares entre la población. ¿Esto qué margen de maniobra tiene, por ejemplo, para el expresidente Humala, sobre todo en el proceso de investigación que tienen con su esposa? Bueno, actualmente el presidente Humala él salió del cargo con una aprobación de alrededor de 20% en opinión pública. Esto definitivamente le quita respaldo ciudadano también, y el hecho de haberse alejado y de haber tenido estas investigaciones y haberse alejado de distintos líderes políticos hace que también pierda fuerza en estas investigaciones. Ahora estas investigaciones van a ir por la vía legal y no necesariamente porque tenga un mayor apoyo de la población, los resultados de las investigaciones van a cambiar. ¿Hicieron alguna pregunta de incidencia, por ejemplo, en el caso del padre de Keiko Fujimori y la posición del presidente Kuczynski respecto a lo que podría hacer en este caso en particular? ¿Cuál ha sido la respuesta? No hemos hecho una pregunta específica sobre Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, pero sí, él sigue apareciendo en el ranking de los más poderosos del país, en el puesto 26. Pues él ha sido el fundador del partido fujimorista que ahora lidera su hija. Es natural que continúe apareciendo ahí, cada vez con menos fuerza, y también aparece con un menor porcentaje, con una menor intensidad como entre las personas que influyen más
en el entorno cercano a Keiko Fujimori. ¿Los otros ex candidatos presidenciales también figuran? Los otros ex candidatos presidenciales figuran y esa es una novedad de la encuesta también. Una, la que mencionábamos, que Keiko Fujimori aparece segunda, debajo del presidente de la República. Por otro lado, tenemos a un representante de izquierda que fue Verónica Mendoza, quien fue otra candidata que estuvo muy cerca de pasar a la segunda vuelta electoral. ¿Y qué margen de maniobra puede tener un poderoso en Perú? Un poderoso en Perú. Aquí vale la pena comparar un poco la encuesta de este año con las de años anteriores. En años anteriores, los poderosos, por ejemplo, que rodeaban a Ollanta Heredia, eran personajes públicos, pero no necesariamente con cargos públicos. La figura del poder está cambiando en el país en la medida en que los que han aparecido en este ranking son personas del entorno cercano al presidente actual y que ostentan cargos públicos. Eso, nos sitúa en una mejor posición que la anterior, porque ahora sí son personas con responsabilidades públicas también. Antes los poderosos eran personajes que estaban en los entornos cercanos sin ningún cargo ni ninguna responsabilidad política de hecho, ¿no? Empresarios, artistas, personajes de la cultura. ¿También figuran? Sí, tenemos en el ranking tenemos también a empresarios. Hay dos, Dionisio Romero Paoletti y Carlos Rodríguez Pastor, que son de los grupos más importantes empresariales en el país. También tenemos al cardenal de la Iglesia Católica, Juan Luis Cipriani, que si bien no aparece con el puesto que tenía el año anterior, que me parece que era el quinto puesto, sigue apareciendo en el top 10 de los más poderosos del país. Y de hecho la Iglesia Católica en el Perú es una de las instituciones en las que más confía la población, ¿no? Entonces es natural que también aparezca el cardenal, que también es una figura muy expuesta y de alguna forma controversial. Muy bien, agradecemos a Patricia Rojas Montes, directora de cuentas senior de Ipsos Perú. Vamos a la siguiente información.